hemos llegado a la iglesia. Miren, parece la casita de Hansel y Gretel, efectivamente. Yasmín aquí está enamorada. Toda mi niñez escuchaba ese cuento, entonces. Ese cuento de niños se le ha quedado grabado. Muy bonito. Yasmín quiere mudarse, así que vamos a preguntar cuánto está el mortgage y vamos a mudarnos. Vamos. A ver, Miren la gente que relajada, se tira en el gras, no tiene miedo que se les suba ningún bicho. Me parece bien, me gusta. bueno, seguimos nuestro recorrido y hemos llegado a una iglesia que se llama Dublin Unitarian Church. O sea, muy bonita, muy imponente. Miren, aquí está. Vamos a tomar unas fotos y de ahí pasamos al St. Patrick Cathedral. ¿A ustedes no les parece que los logos de los taxis parecen el logo de Inca Kola? No sé por qué, cada vez que veo los taxis me viene a la cabeza Inca Kola. Bueno, para los que conocen la gaseosa peruana, ¿no? Me pareció gracioso, igualito. Garda parece que es la policía acá. Hot chili. Ahí tenemos un Starbucks. Se me está abriendo el apetito. Un cafecito podría ser, ¿no? Vamos a tomar un cafecito. Vamos a aprovechar que está Starbucks acá. Nosotros como buenos gringos. Bueno, hemos parado aquí en Starbucks, la vieja confiable. Nos hemos pedido unas barritas de cereal y un cafecito. Pero bueno, acá nomás hay un Starbucks. A 6 minutos caminando está en la Catedral de San Patricio. Así que ya saben, si quieren comer algo en el camino, pueden parar aquí a Starbucks y pedirse algo de comer, no sé, y descansar un poquito porque es bien larga la caminata desde St. Green Park. Como 25 minutos caminando, así que me imagino que se van a cansar como nosotros. Entonces pueden acá hacer una parada, descansar un poquito y después pasar a la catedral. Bueno, acabamos de salir de Starbucks y regresó el invierno. Estoy que me muero de frío, un viento terrible. La gente está abrigada acá como si fuera invierno. Miren, la gente está abrigada con casacas grandes, ya que parece invierno y estamos en pleno verano, realmente increíble. Parece que va a llover, espero que todavía no. Pobre caballito, no me gusta cuando hacen eso a mí. No me gusta cómo tratan a los caballitos. Si ya tenemos carros, ¿no? ¿Para qué tratar al animal? ¡Ah, su madre! ¡Ay, ay, ay! Tremendo edificio que tenemos en esa esquina. Y esto parece que ser algo que tenga que ver con la policía. Aquí creo que Garda significa policía. ¡Ah, su madre! Ahorita va a llover. Sí, se ha puesto el clima bien bravo ahorita. Ha empezado a llover, sí, he cambiado la cámara porque la otra se puede malograr con el agua. Pero sí, está lloviendo ahorita, el clima está bien raro en verdad. Aquí como que hace calor y después realmente Sí, está lloviendo pero con sol. Ahorita me estoy mojando la cabeza. quizás salga un rainbow. Creo que es una nube que me está persiguiendo. Qué loco, ¿no? Mira, Marsh's Library. Miren qué bonito. Tienen unos adornos acá. Bien bonito. Acá parece que hay un cementerio. Ahí podemos ver, es la cruz más grande que he visto hasta ahora. Del sol con la cruz, ¿no? Eso que nos explicaron, es enorme. Está bien chévere. Una Se ve bien pagano, no sé por qué. Sí, pareciera pagano, pero es la mezcla pues justamente de lo pagano con lo cristiano, ¿no? La cruz representa la religión cristiana, el sol representa el Dios antiguo, ¿no? Para las creencias antiguas, así que lo han mezclado y han sacado ese símbolo, ¿no? Tipo celda, ¿no? Claro. Por aquí tenemos la estatua en honor a Benjamin Lee Guinness, quien financió la restauración de la catedral en el siglo XIX. Guinness no solo era un cervecero, sino también un filántropo que ayudó a preservar el patrimonio de Dublín. Acá estamos, creo, ¿no? Miren eso. ¿Entramos una vez? Parece que se estuvieran graduando, ¿no? Pueden ser cuadrado en la cabeza. Por otro lado tenemos una cosa más clásica, las vincitas. Estamos ingresando. 10 euros, 9 para senior, 9 para estudiante. 1 euro se ahorra, ¿no? Son 20 euros por los dos. And then at 3:30 we have a guided tour in English, so everything is all part of your ticket. Perfect. Thank you. That's everything? Yeah, I'll give you the ticket here, so keep that if you'd like to come back and you get all your information. Thank you. Okay, thank you. so Appreciate much. Información. Spanish, English. Acá están los mapas. Thank you. Miren qué bonito se ve por dentro. Es hermosa. Mira acá el suelo. ¿Ah? Mira. Wow. Qué bonito, ¿no? Lo han decorado. ¿Qué dice? Dice Swift. Así como Taylor Como Swift. Taylor Swift.
Sí. El interior de esta catedral alberga numerosas esculturas y monumentos, incluyendo la tumba de Jonathan Swift, autor de Los viajes de Gulliver y decano de la catedral entre 1713 y 1745. Jonathan Swift es conocido por su rol en la restauración de la catedral en el siglo XVIII. Mira las Mira los ventanas, techos. wow, mira cuántos colores tiene eso. Está muy bonita la iglesia. La Catedral de San Patricio, tienen que venir. Está a 10 euros la entrada, yo pensé que era gratis. Bueno, al ingresar a la catedral, lo primero que vemos es la amplia nave central flanqueada por columnas que conducen al altar mayor. Los coros, situados a ambos lados, han sido famosos por su música sacra durante siglos. Hay souvenirs. Y por acá estos rosedales están muy bonitos. Miren qué lindo. Este monumento, The Boyle Family Monument, está ubicado en el extremo oeste de la catedral y es un monumento dedicado a la influyente familia Boyle. Richard Boyle, conde de Cork, fue un político y mecenas de la arquitectura en Irlanda. Aquí se celebra San Patricio en marzo, ¿no? Marzo 17. En marzo 17, el 17 de marzo, celebran aquí a San Patricio. A ver, vamos a empezar el tour por este lado. Esa es la tumba. Vamos a empezar por este lado de acá. Por la nave principal, en el pasillo del sur, se pueden ver varios monumentos, entre ellos el busto de Jonathan Swift y el memorial de Esther Johnson, ambos bastante interesantes. Stella fue la amiga cercana y amor platónico de Swift, y él pidió ser enterrado junto a ella. Muy bonito, las ventanas son, creo que una de las cosas más especiales de esta catedral. Las ventanas sí sobresalen, son bastante bonitas. Bien peculiar esta catedral, tiene muchas cosas para ver a los lados, más parece como un museo. Creo que la han adaptado bien para que los turistas puedan ver todas las cosas que han sucedido a través de la historia, ¿no? Relacionadas a esta construcción, a esta catedral. La historia de San Patricio es fascinante. Fue capturado por piratas irlandeses y vendido como un esclavo a un druida, donde aprendió el paganismo. Después de escapar, regresó a Irlanda siguiendo un sueño, en el que los irlandeses le pedían que trajera el cristianismo al país. También se encuentran los monumentos a Lady Viscontes Donarill y al arzobispo Richard Whately. Acá tenemos una escultura en memoria de Richard Whately. Estamos aquí en la iglesia de San Patricio. La verdad que es muy bonita. Tienen que venir y tienen que entrar. San Patricio es el patrón aquí de Irlanda. Es protector y símbolo de aquí de Irlanda. Y siempre en marzo celebran, hacen una fiesta patronal sobre este santo, ¿no? San Patricio. Ahora vamos a pasar después a la iglesia de Christ Church, que viene a ser la iglesia de Cristo, donde está el Holy Grail. Está acá nomás a 7 minutos caminando. O sea que pueden hacerlo todo cerquita. Por aquí tenemos la tumba de Sir Maisry Brady y el monumento a Arthur Smith, arzobispo de Dublín. Muchas de estas tumbas y monumentos fueron restaurados en el siglo XIX, nuevamente gracias a Benjamin Guinness. La Catedral de San Patricio cambió varias veces entre el control católico y protestante durante el siglo XVI. En este periodo hubo muchas disputas políticas que casi llevaron a su demolición, pero fue finalmente restaurada en 1860 por Sir Benjamin Lee Guinness, conocido por la famosa cerveza Guinness. Lady Chapel alberga impresionantes vitrales como los vitrales de John Smith y los vitrales de Mina Gillette y Joshua Clark. Bueno, estamos en la iglesia de San Patricio, que es el patrón de Irlanda, ¿no? Sí, el santo de Irlanda. Así es, ese santo de Irlanda es el que protege Irlanda, ¿no? Sí. Que lo bendice acá, en las tierras del norte. Así que estamos visitando la catedral, que está hecha en homenaje, ¿no? A San Patricio, ¿no? Acá tenemos una parte central bastante bonita. La Lady Chapel, esta capilla, está dedicada a la Virgen María. Destaca por estos vitrales de colores y una atmósfera bastante serena. Por aquí también podemos ver la impresionante ventana de Dean Pakenham y muchos ornamentos más. Esta capilla se utilizó como iglesia hugonote en el siglo XVII. ¿Qué Guinness? ¿Qué será? En el transepto norte podemos ver una escalera de caracol diseñada por Sir Thomas Drew, arquitecto de la restauración del siglo XIX.
Cabe resaltar que Sir Thomas Druve fue uno de los arquitectos más influyentes de Irlanda en la era victoriana, por lo que se pueden ver algunos detalles victorianos en la escalera. Un arbolito para que la gente deje su nombre, algún pensamiento. Qué antigua esta puerta, miren esto. Esta puerta tiene una abertura donde dos familias rivales, los Butler y los Fitzgerald, hicieron las paces en el siglo XV. Wow, the door of reconciliation. La puerta de la reconciliación. A ver, dame la mano. ¿Se puede? Me tienes que dar la mano a través del hueco, sí. Vamos a hacer, que dice que es para la paz, así que con Yasmín ya no vamos a pelear. Esta es la paz, Yasmín. La Catedral de San Patricio es la más famosa de Dublín, sin lugar a dudas. El púlpito gótico de la nave es un punto central del interior de la catedral. Este fue añadido también durante la restauración del siglo XIX por parte de Guinness. La catedral fue construida en estilo gótico, caracterizado por arcos puntiagudos, bóvedas de ojiva y una estructura vertical que enfatiza la altura. Originalmente había una iglesia de madera construida en el año 450, sin embargo, el edificio actual es de estilo gótico y fue construido en 1190. La restauración del edificio en el siglo XIX fue posible gracias a la familia Guinness, que financió su restauración en 1864. Esta fecha está grabada en una vidriera del baptisterio. Bueno, bastante interesante esta catedral, esta iglesia. Ahora estamos saliendo para Christchurch. Vamos a ver otra iglesia. Vamos a ver, claro, donde está la Santísima Trinidad. Muy bonito, muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Nos hubiera gustado quedarnos a aprender un poco más, pero estamos con la hora. Así que vamos a seguir moviéndonos y conociendo más porque debemos aprovechar el tiempo al máximo. Vamos a seguir por acá. Y ahí a la derecha. De ahí a la derecha. Por acá, ¿no? Bueno, acá estamos afuera. Miren el impresionante edificio que es. Miren eso. ¡Wow! Increíble. La catedral se erige en el sitio donde, según la tradición, San Patricio bautizó a los conversos al cristianismo en el siglo V. Aquí seguimos en el tour. Así es la iglesia de St. Patrick's. Acá están los visiting times. Me hago una idea. Los horarios. Acá están los jardines. Originalmente existió una iglesia de madera dedicada a San Patricio. En el año 1101 se inició la construcción de una catedral de piedra finalizada en el 1270. ¡Wow! El viento. Parece que es un huracán, una cosa. El viento ahorita está hecho una locura. Ahorita casi me ha tumbado hace un rato. Así que tengan cuidado con el viento, que sí, se les puede perder la cosa. Está bravo, está bravo. Así que vamos a seguir por allá, seguir avanzando. Unas cosas raras por acá. Querrán decirnos con estas estructuras, yo no sé. Por aquí se encuentra el Pozo de San Patricio. Se dice que este pozo es el lugar donde San Patricio bautizó a los primeros cristianos irlandeses. Esta catedral es un ejemplo destacado de arquitectura gótica, con una imponente torre de 43 metros de altura y una aguja que domina el horizonte de Dublín. Este es el St. Patrick's Park. Acá estamos dejando la iglesia San Patricio detrás de nosotros. Vamos a continuar con nuestro tour por Dublín. Parquecito bastante acogedor por acá. Es un parque más para niños. Está lleno, repleto de niños todo esto. Así que sí, tal vez no es el mejor ambiente para gente adulta que quiere estar relajada. Pero sí, que jueguen los niños. Vamos a ir ahora a Christchurch. Ahí se encuentra el Holy Trinity y estamos a 6 minutos. Así que todas estas cosas que estamos haciendo las pueden hacer golpe, golpe, golpe. Y se van moviendo, ¿no? Para que hagan todo en un día, se pueden dedicar los otros días a comer cosas ricas, a relajarse. Ya vieron todos los monumentos, los edificios históricos, ¿no? Esta callecita está bastante bonita, les voy a mostrar. Buena pizza. Sí, huele buenazo. Debe ser este restaurante. Tienda de antigüedades. Y esos relojes. Creo que ya estamos llegando. Yo puedo ver allá una iglesia. Estamos en verde, así que vamos. Mira todos los edificios naranjas. Bonito. Estos faros sí me parecen bastante chéveres, ¿no? ¿Qué tales decoraciones, no? Los detalles. Una cosa tan simple que en otras ciudades es un poste nomás. Aquí es una obra de arte, ¿no? Bonito. Sí se esmeran en hacer la ciudad bastante atractiva en todo sentido, ¿no? Es algo bueno. Y ya estamos llegando. Miren ese impresionante edificio, ¿no?
Allá hay otro castillo, una iglesia a la izquierda, ¿esa es? ¿No es? Este es Dublina, este no es. Dublina Museum, el Museo de Dublinia, es un museo interactivo sobre la historia vikinga y medieval en Dublín. Christchurch Cathedral, una de las catedrales más antiguas de la ciudad, está conectada por el puente mismo de la catedral, un puente icónico neogótico que conecta la iglesia con el Synod Hall. Qué bonito lugar, ¿no? Bastante bonito. Vamos a seguir bajando por acá. Esta no es la iglesia que estábamos buscando, pero igual conecta desde ese lado hasta acá, ¿no? Así que está bastante chévere. Yo creo que podrían venir por acá también si les da el tiempo, ¿no? Miren, tienen unas cosas interesantes por acá. Podemos ver la típica cruz con el círculo que representa el sol. Con unos turistas, probablemente haya cosas para ver. Nosotros vamos a seguir, vamos pasando bajo el puente y vamos a seguir bajando. ¿Qué es esto? Alrededor del área vikinga se pueden encontrar réplicas que muestran la presencia vikinga nórdica en Dublín. El clima sí se ve totalmente indescifrable, ¿no? O sea, no sé si va a llover, no sé si va a hacer calor, no sé si va a hacer frío. La verdad que no sé, porque se ve que va a haber una tormenta, pero todavía no empieza. La Catedral de la Iglesia de Cristo, o la Christchurch Cathedral, oficialmente conocida como la Catedral de la Santísima Trinidad, se encuentra en una zona con una rica herencia vikinga. Hemos llegado a la iglesia. Es bien conocido que Irlanda es uno de los países más católicos de Europa, sin embargo, no hay una catedral católica en la capital, lo que podría resultar algo raro, y aunque no existe una catedral católica, hay dos catedrales en Dublín, lo cual lo hace aún más raro. Aunque son de una religión distinta, ambas catedrales merecen una visita por su historia y arquitectura. Las dos catedrales de Dublín pertenecen a la Iglesia de Irlanda, Church of Ireland. En resumen, estas son dos iglesias protestantes. Bueno, para contarles un poco sobre este país, sobre Irlanda. Irlanda es un país donde se hablan dos idiomas, inglés y su idioma nativo, el idioma nacional gaélico. Lamentablemente este idioma ha sido perdiendo con los años. La mayor parte de la población ya no habla gaélico, por lo cual el gobierno intenta preservar esta cultura, este idioma. Entonces se crean programas. Están las horas para entrar. 10 de la mañana morning prayer, peace prayers, zero Eucharist. En esta parece que sí hay misa. Vamos a ver. Acá están los precios. Pero este es guide. Ah, no, self-guide. Esta iglesia que está detrás mío, esta es Christchurch. Es una iglesia que tiene una cripta, una especie de... no es un calabozo, ¿no? Pero es un nivel debajo del primer piso, donde se ha habilitado como un museo. Nos han contado, hay unos homenajes a unos personajes históricos acá de Irlanda. Esta iglesia es 200 años más vieja que la iglesia de San Patrick's, que la iglesia de San Patricio. Así que esta iglesia es bastante más antigua. Me dijo que era más grande. A primera vista no parece, ¿no? Yo la veo más pequeña, pero me dijeron que era más grande. En todo caso, esta también tiene costo, son 11 euros por persona. Entonces, si van con su pareja, las dos iglesias van a pagar alrededor de 45 euros, ¿no? Así que nada, ahí las tienen. Si quieren, si se animan, pueden ingresar y disfrutar de la historia de Irlanda. Aunque ambas catedrales pertenecen a la Iglesia de Irlanda, sus orígenes son mucho más antiguos. Fueron templos católicos antes de la Reforma y de la escisión de Roma. Durante la ocupación de Inglaterra, estas catedrales cambiaron al protestantismo. Estamos yendo hacia el castillo de Dublín. Este es un castillo bastante especial aquí, así que vamos a disfrutar de la arquitectura y vamos a ver el diseño de este tremendo castillo. Vamos para allá.